Querido Padre Prior de esta comunidad de Padres Carmelitas, comunidad de Padres Carmelitas descalzos, dignísimas autoridades, miembros de la Junta de Semana Santa, presidentes de cofradías, hermanos y hermanas cofrades, señoras y señores. Un nuevo martes de pasión ha llegado hasta esta villa cofrade de Medina del Campo. Ya están colgados los reposteros de los balcones y encendida la cruz en lo alto de la Torre de la Colegiata. Desde esta iglesia conventual del Carmelo medinense, donde no hay ladrillo, ni teja, ni puerta, ni ventana, que no haya sido testigo de hechos históricos de magnífica trascendencia y que nos evoca a personajes plenamente insertos en nuestra tradición, como son San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, y a la que recientemente han nombrado santuario de Nuestra Señora del Carmen, nos hemos reunido esta tarde para escuchar el pregón de la Semana Santa de este año. Y a este presidente le ha correspondido el honor de presentar a don José Ignacio Foces Gil como pregonero de la Semana Santa 2014. Nacho Foces nació hace 50 años en Villavicencio de los Caballeros. Toda su carrera profesional ha estado vinculada a el norte de Castilla, donde después de varios años dedicado a la información provincial, en 1986 recibió el encargo de ponerse al frente de la delegación del diario Decano de la Prensa Española en la villa de Medina del Campo. En ella permaneció 7 años, con uno de paréntesis para cumplir con el servicio militar. Y en febrero de 1993 ingresó en la redacción central de Valladolid, en la sección de Castilla y León. A ella ha estado vinculado siempre informativamente, primero como redactor de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente durante 2 años, en los que recibió el Premio Ecoperiodista 1994. En 1995 se hizo cargo de la información política de Castilla y León y un año después comenzó a firmar la columna de opinión La Espita, que sigue manteniendo en la actualidad. En ese periodo recibió el Premio Vicente Díez en las Cortes de Castilla y León como cronista parlamentario. En 1997 fue nombrado jefe de la sección de Castilla y León. En 2005, jefe del área de local y región. En 2009, jefe de información del periódico. Y en 2011, subdirector, cargo que desempeña en la actualidad. Su vinculación con esta villa cofrade hizo que el Ayuntamiento le nombrase primer aposentador mayor de la Feria Renacentista en el año 2012 y que hoy le corresponda la tarea de ensalzar y pregonar nuestra Semana Santa. Amigo Nacho, aquí tienes a tus vecinos de Medina entregados para escucharte. Tuyo es el pregón, tuyas son la voz y la palabra, y nuestro, sin duda, será el honor de tenerte entre nosotros. Antes de empezar, he de decir, querido Carlos, te lo había advertido, la exageración en lugar sagrado está considerada pecado mortal. Te lo puede decir el prior. Pero te voy a decir que me ha gustado dos cosas, no de lo que has dicho, que, insisto, es exageración, sino de cómo lo has dicho. Primero, que lo hayas dicho tú, que demuestra que estás recuperado del todo y ya está bien de que nos sigas dando sustos. Para ya de una vez, Es una alegría verte. Y lo segundo, que te haya escuchado en directo a mi madre, porque estas cosas a las madres les encantan. Con lo cual... Pero bueno, yo he venido a pregonar la Semana Santa y me pongo a la faena. Cuentan las crónicas de Medina del Campo que a principios del pasado siglo, en la noche del Viernes Santo, dispersado ya el numeroso cortejo de fieles acompañantes, el paso del descendimiento volvía a su casa en un profundo silencio y en solitario. 3 mujeres, como 3 soledades, lo acompañaban. María Bernardo, Ostroberta Santos y Alejandrina Maeso, fieles hermanas de luz hasta el final de la jornada. Iba también detrás del paso un grupo de cantores, capitaneados por Felicísimo, el sacristán,
Componían el grupo Demetrio Mestre, su hermano Esteban, José María Álvarez, Gregorio Gutiérrez, apodado Buzón, Valeriano el Chicharro, Telesforo Rodríguez, Ladislao Iglesias y alguno más. Añadía al cronista, mi admirado y muy querido don Mariano García Sánchez, que para descanso de los que portaban las andas, el descendimiento se detenía de trecho en trecho. La primera parada la hacía en la Plaza Mayor, entre las calles de Simón Ruiz y de López Flores. Clamaba allí el coro el primer versículo: Miserere mei Deus, secundum magnum misericordiam tuam. No hablan las crónicas de la luna, pero allí estaba, omnipresente, majestuosa en todo lo alto, yo diría que irradiando una luz sobrenatural. Aseguraba don Miguel Delibes que al castellano lo sobrenatural le paraliza, y algo de eso he experimentado yo con la luna de Medina del Campo. Testigo nocturno de incontables aconteceres históricos, aquí la luna llena del Viernes Santo es, sin lugar a equívocos, la más hermosa de España. Luce en todo su esplendor, yo creo que para iluminar el lento tránsito por las calles de la villa, de la que un día Medina del Campo, un afortunado día, decidió nombrar alcaldesa perpetua, la mismísima Madre de Dios en su advocación de las angustias. La primera luna llena de la primavera en Medina del Campo es la más llena de cuantas lucen en España la noche del Viernes Santo. Es inmensa. Probad a verla desde las cuestas de los Aguaderones, viniendo de Tordesillas o de la Seca. Es extraordinariamente bella y hace todavía más hermosa la ya de por sí magnífica imagen nocturna de Medina del Campo. Pero en la noche del Viernes Santo, como si tuviera un pacto con todos y cada uno de los medinenses, lo es aún más. Y se asoma muy por encima de la bandera de la colegiata. Luce sin igual por entre los tejados, sobresale por las veras para cumplir con la tradición centenaria de alumbrar la agonía de Dios en la Villa de las Ferias. La villa que desde tiempo inmemorial ha ocupado constantemente un puesto de privilegio en los aconteceres con los que se ha ido escribiendo la historia de España y, por ende, la de Europa. En Semana Santa, Medina del Campo no iba a ser menos que en otros momentos y ámbitos con los que ha forjado su identidad durante siglos. A la vista está, en este su tercer año de la Declaración de Interés Turístico Internacional y en el 31º de la fundación de la Junta Local de Semana Santa. Y es así porque los medinenses, fieles a la tradición que habéis recibido de vuestros antepasados, que fueron esforzados custodios de una historia sin igual, y conscientes de que habéis de transmitir tan ingente legado a vuestros descendientes, habéis conseguido situar la Semana Santa entre las grandes de España, por mérito propio, como consecuencia de un trabajo incesante que a lo largo de poco más de 3 decenios, que se dice pronto, pero que hay que vivirlos mes a mes, habéis logrado llevar el nombre de España a lo más alto, de la Semana Santa a lo más alto de España. Tarea ingente la ejecutada para ello. Quizá porque, como un día escribiera el poeta y periodista Jesús Fonseca, por aquí pasan el vivir y la vida después de la vida. Un buen día de 1986, la Villa de las Ferias, universal en su concepto urbano y transformadora en su concepción humana, se abrió ante mis ojos como una impresionante enciclopedia, con una fuerza implacable en el ámbito del conocimiento y de la evolución histórica del ser humano, pero muy especialmente, mucho en su concepción espiritual de la vida. Aquí, en Medina del Campo, descubrí a un personaje singular entre los de su época, Antón Font de Vingaerde, uno de los mejores cartógrafos de cuantos sirvieron en el servicio de vistas urbanas de la corte de Felipe II. Con 2 visitas a la Villa de las Ferias en 1565 y en 1570, dejó un legado de tal trascendencia que algunos hemos llegado a comprender la vocación universal de Medina del Campo gracias a este cartógrafo de su católica majestad. Esas vistas, que luego tan magistralmente diseccionó en 1991 el director del Museo de las Ferias y actual cronista oficial de la Villa, don Antonio Sánchez del Barrio, a mí me ayudaron a entender cómo el hombre, a la vez que se preocupaba por ganarse la vida terrenal, también procuraba ganar la vida eterna, apoyando, impulsando, animando, pagando cuando tenía posibles y cuando no con la limosna,
la construcción de monasterios, conventos, iglesias, ermitas, humilladeros. Hasta 29 construcciones de carácter religioso se cuentan entre las 53 destacadas en el perfil urbano de Vingaerde en 1565. Y de esas vistas y de esas construcciones, a mí siempre me llamaron la atención las cruces de piedra de los humilladeros que bordeaban la población moderna de la villa. La gran enciclopedia que es Medina del Campo alcanza en su Semana Santa uno de los momentos más elevados en grandeza, si no el que más, de todos cuantos se celebran a lo largo del año en la estela de lo que fueron en su día citas internacionales que dieron a esta villa fama mundial. Las actuales generaciones de cofrades habéis conseguido que eso sea así al unir esfuerzo y tradición, al sumar entusiasmo y devoción, al hacer, en definitiva, que lo que inició en 1411 San Vicente Ferrer hoy en día constituya, desde la fe, desde la intimidad cuyo anonimato garantiza el capuchón, un punto de encuentro de todo Medina del Campo en torno a las que son la continuación de las procesiones de disciplina más antiguas de España. Los siglos se eslabonan antes que nada por los sentimientos, escribía don Miguel Delibes a finales del pasado siglo, y en Castilla, añadía, el sentimiento religioso no es solo el sentimiento más puro, sino también el más arraigado. Tanto, añado yo, que la forma de ser que vamos forjando día a día, la Semana Santa ha ido desbancando los últimos años a la Navidad en la vuelta al lugar de nacimiento. Y es hoy por hoy la fiesta que las familias aprovechan para reunirse, al menos una vez al año, en sus pueblos. Además, en Castilla y León la Semana Santa adquiere una fuerza especial, muy especial, tanto que le ha convertido entre las comunidades autónomas en una potencia en el escenario nacional. Como en Castilla y León, no se vive la Semana Santa en ningún sitio. Y dentro de Castilla y León, la provincia de Valladolid constituye el epicentro sentimental, artístico y tradicional, con sus 3 Semanas Santas de interés turístico internacional. Me pregunto y os pregunto, ¿cómo es que nadie se ha decidido todavía a articular semejante poderío? Yo creo que no solo no es tarde, sino que es un buen momento para poner en común como sociedad todo lo que la Semana Santa ofrece desde Castilla y León, con el fin de, precisamente, decirle al mundo que nuestra Semana Santa es una cita obligada para venir a estas tierras. Una expresión tan singular como esta necesita de alguien que ponga la coordinación necesaria para decirle al viajero, mira, en estos 95.000 kilómetros cuadrados que conforman Castilla y León, te ofrecemos todas estas variaciones sobre el mismo hecho histórico. Elige tú. Yo, si tuviera que aconsejar, me inclinaría por estar estos días de Semana Santa en Medina del Campo, porque la Villa de las Ferias es urbana y socialmente un lugar preeminente en Castilla y León, no solo para conocer, sino para vivir la Semana Santa y hacerlo, además, intensamente. De las impresionantes vistas de Vingaerde a las que aludía hace solo unos minutos, me llamó también la atención el hecho de que el trazado urbano de Medina estuviera en buena parte delimitado también por los espacios al aire libre que los vecinos de entonces dedicaron al lugar de oración y de penitencia. Se podía bordear la villa siguiendo, por ejemplo, los humilladeros de la población de la margen izquierda del Zapardiel, el entorno del Hospital de Simón Ruiz, la entrada del Arrabal de Ávila y la Puerta de Valladolid. O bien, siguiendo los Viacrucis, como aquel que, tal y como detalla Francisco Lobato, culminaba la puerta de la ya desaparecida ermita de San Cosme y San Damián, en el final de la Mota, que seguía el sendero de los canónigos. Pero ¿cómo no iba a ser grande en nuestros días la Semana Santa de Medina del Campo, con semejante siembra de siglos en sus gentes, con su paisaje urbano, con su patrimonio inmobiliario, con sus tallas y con sus cofradías? Tan importante fue en ello el papel del obispo Barrientos como el de los fieles que seguían con sus rezos la senda que marcó al levantar alguno de los humilladeros. Tan necesario fue el papel de Juan Picardo al tallar el descendimiento de San Miguel, que hoy se guarda en el Museo Diocesano, como el de Felicísimo, el sacristán que capitaneaba el grupo de cantores que seguía el paso en la noche del Viernes Santo desde la colegiata hasta la iglesia de San Miguel. Por cierto, permitidme que, dado que menciono por segunda vez el descendimiento de San Miguel, haga un paréntesis a modo de pregunta, petición, propuesta. Si salió de aquí hacia el Museo Diocesano hace decenios,
y volvió en 2011 temporalmente al Museo de las Ferias como parte de ese tan acertado como necesario programa cultural que se ha hecho ya nombre propio en Castilla y León bajo el título de La pieza del mes, ¿no sería momento de que el Museo Diocesano y el Museo de las Ferias se pusieran de acuerdo para exponer permanentemente este maravilloso conjunto en el Museo de la Villa Medinense? Es este un objetivo nada difícil de conseguir en lo material. Consistiría en efectuar una cesión del Museo Vallesoletano al Medinense para exponerlo aquí en depósito. ¿Es complicado? ¿Puede haber algo complicado cuando hablamos de arte y además de arte religioso? En este campo no hay voluntad humana que no pueda superar el peor de los obstáculos. A fin de cuentas, como dijera don Francisco de Cosío, quien dirigiera al norte de Castilla a mediados del pasado siglo y de quien saliera la idea de crear e impulsar el Museo Nacional de Escultura Policromada, en arte todo es cuestión de sensibilidad. Hago votos desde esta tribuna para que impere la sensibilidad por encima de todo y el Museo de las Ferias pueda acabar exhibiendo el descendimiento de San Miguel, que salió de la gubia de Picardo, y que eso sea posible, además, más pronto que tarde. Como confío en que más pronto que tarde se selle un acuerdo para la entrega definitiva a Medina del Campo del Paso del Lavatorio, propiedad de la Diputación Provincial, o que, al menos por escrito, se otorgue a la Villa Medinense y a su Junta de Semana Santa la cesión de las 4 imágenes que lo integran, talladas por el artista contemporáneo Mariano Nieto. Se cumplen 19 años desde que la Cofradía Penitencial de la Sagrada Cena de Valladolid entregase a la Junta de Semana Santa de Medina del Campo las 4 figuras del lavatorio. Aquella hermandad vallesoletana las tenía depositadas en usufructo perpetuo, pero eso es algo que a Medina del Campo todavía no ha llegado. Presidentes de las cofradías, directivos y cofrades, considero que en mi papel de pregonar la Semana Santa de este 2014 entra la función de animaros a seguir en el empeño de mantener viva la devoción a vuestras imágenes, pero también la de insistiros en que no olvidéis la necesidad de caminar unidas en torno a ellas, ensanchando la ya de por sí numerosa nómina de cofrades, y así, iluminados en la noche del Viernes Santo por la que es la luna llena más hermosa de cuantas brillan en España ese día, seguir acompañando por las calles el lento tránsito de los pasos para conmemorar la pasión y muerte de Cristo en la cruz. Es función del pregonero animar, y no como una obligación consuetudinaria al oficio encomendado, porque nada me alegra más que estar en esta tribuna ejerciendo un papel que antes que yo han tenido el privilegio de desempeñar personas de mucha más preparación, de mucha mayor vocación literaria y de más alto prestigio en el ejercicio profesional de las más complicadas disciplinas del saber humano. Permitidme que os desvele algo. Desde que en 1990 escuché al escritor y poeta medinense Mariano García Pásaro pregonar la Semana Santa en la colegiata, empecé a soñar con ocupar este estrado algún día. No he dejado desde entonces de evocar en mi cabeza la magistral forma de declamar a Lope de Vega que exhibió en aquel pregón mi querido Mariano García Pásaro, quien un día decidió convertirse en mi imaginario apoderado en un compromiso vital que me acompaña desde 1986. Querido presidente de la Junta de Semana Santa, don Carlos García, hoy, gracias a la propuesta que elevaste al conjunto de las hermandades, puedo cumplir aquel sueño. Llego a este estrado tan humilde como agradecido, pero tan entusiasmado como emocionado por pregonar el acontecimiento internacional más importante de Medina del Campo en el segundo decenio del siglo XXI y por poder hacerlo ante esta imagen del Cristo de la Paz y en este templo de los Padres Carmelitas, testigos ambos, templo y crucificado, de tantos momentos míos, de esos en los que el alma cobra protagonismo en el hombre y el espíritu necesita elevarse a Dios. Agradezco infinito a la Junta de Semana Santa y a la Orden Carmelita que hayan accedido a que este pregón pudiera tener como escenario esta iglesia, recientemente declarada Santuario de Nuestra Señora del Carmen. Pocas sensaciones tan acogedoras, muy pocas, existen en Medina del Campo como la de sentarse en uno de los bancos de allá atrás, admirar este maravilloso retablo y dejar libre el pensamiento para que el espíritu vuele hacia, como decía San Juan de la Cruz, un no sé qué que genera la calma, el sosiego, el descanso, en definitiva, la paz interior de la que tan necesitados estamos. Este templo es garantía de su consecución.
La primera vez que me hablaron de vuestra Semana Santa, estando ya en Medina del Campo, me dijeron, donde el silencio se escucha. Y es verdad, es uno de los lemas más semanasanteros de cuantos habéis compuesto aquí en Medina. Y es así. Yo comprobé siempre en este templo que el silencio es una cualidad singular de los medinenses, que está en cualquier espacio, más aún puertas adentro de sus templos. Allí atrás, sentado en la penumbra de la caída de la tarde, uno solo tiene su silencio, que no es poco, para poder estar reflexionando, pensando, accediendo a esa paz tan complicada que os decía que es de conseguir en esta época moderna. He ahí otra grandeza de la Semana Santa medinense. Los cofrades en las calles y los demás vecinos en las aceras sois capaces de transitar en los desfiles procesionales, bajo la atenta mirada de vuestros Cristos y vuestras vírgenes, en un silencio como no se encuentra en ningún otro rincón de esta tan bella como extensa comunidad autónoma. Y contagiáis de ese silencio a los visitantes, que cuando nos queremos dar cuenta estamos ya imbuidos por esa delicada armonía que compone nuestro silencio con el vuestro. Por eso, por esa paz que aquí se alcanza como en ningún otro lugar de Castilla, pedí también que este pregón estuviese presidido por la imagen del que llamáis Cristo de la Paz. Esta majestuosa talla cumple 460 años y fue mi entrada en la Semana Santa medinense. Yo llegué a Medina del Campo el 30 de junio de 1986. Vine en tren. No me digáis por qué, pero desde niño yo asociaba tren y Medina del Campo. Y dije, el día que vaya la primera vez a Medina, tengo que ir en tren. Desde la estación, en un paseo que os aseguro todavía saboreé algunas veces en mi memoria, llegué a la Plaza Mayor. Allí tenía entonces su delegación el norte de Castilla, de cuya redacción yo venía a hacerme cargo. Como aún era pronto y estaba cerrada, paseé la vista por la Plaza Mayor y, además de las 3 cafeterías, vi otras 2 puertas abiertas, la de la Colegiata y la del Palacio Testamentario, donde entonces estaba instalado el ayuntamiento por obras que se estaban haciendo en la casa consistorial. Dirigí mis pasos a la Colegiata y nada más entrar allí me di de cara con este Cristo. No pasé de ese lugar. La inexplicable atracción de esta imagen hizo que yo quedara asido a la verja que lo separa de los fieles, no ya en silencio, mudo, completamente mudo, y que empezara en ese instante una más que duradera vinculación que llega hasta estos días y que, si Él quiere, me acompañará hasta mi último aliento. Siempre he estado en silencio delante de este Cristo. Es esta la primera vez que hablo en voz alta ante Él. Y para tan hermoso momento tengo el honor de poder declamar unos versos inéditos del poeta García Pásaro. Para quitarte la cruz de la corona de espinas, posan su vuelo de luz en tu sien mis golondrinas. Para quitarte el candente metal que hiela tu mano, en el fuego de mi mente fundo tu esqueleto humano. Para aliviar el cauterio de tu costado divino, en el cáliz del misterio te ofrezco mi triste vino. Y para que aliente en mi vida tu pálida carne ardiente, mi corazón en ti anida con las ansias de la muerte. Cuando pregunté por esta talla me dijeron que por entonces era conocida como el Cristo de los Artilleros, porque gastadores del Marqués de la Ensenada lo escoltaban en la procesión de la noche del Viernes Santo. Luego me dijeron que hubo una temporada en la que lo apodasteis el Cristo de los Adobes por lo muchísimo que pesa, pero que su nombre es el Cristo de la Paz. Y pensé, ¿cómo son estos medinenses? Hacen escoltar al Cristo de la Paz a quienes tienen el encargo de hacer la guerra. ¡Qué paradoja! O qué penitencia, según se mire. ¿Quién me iba a decir a mí, cuando pensaba que el mundo nacía y moría en la tierra de Campos, que iba a encontrar a la vera del Zapardiel una perla sin igual que llenaría de gozo mis pensamientos? Luego, de tanto frecuentarla, y una vez que empecé a sumergirme en la historia de Medina del Campo, me enteré, y lo digo sin falsa coquetería, de que hasta yo podía tener buen ojo para el arte. En una de las capillas hay un crucifijo de escultura muy bien ejecutado y de bellas formas, que se podría juzgar por escultura de Gaspar Becerra. Esta cita es de Antonio Pons, de su obra de 1781 titulada Viaje de España, en que se da noticia de las cosas más apreciables y dignas de saberse que hay en ella. Estudios posteriores de esta y otras obras han concluido que dicha cita alude al Cristo de la Paz, obra de Picardo, y no de Gaspar Becerra, como intuyó el académico Pons.
Estos dos escultores, Becerra y Picardo, fueron coetáneos. Compitieron en su día por el retablo mayor de la Catedral de Astorga. Perdió Picardo, pero no hay en la colegiata, ni ha habido, sentencian los que saben de la materia, otra talla de Cristo con la calidad del de Picardo. Que este Cristo de la paz, que consiguió devolverme la confianza en mí mismo en innumerables ocasiones, hoy esté aquí acompañado en este presbiterio por el ece homo de Luis Fernández de la Vega, es un detalle que me llena de gozo y que agradezco tanto a la Cofradía Penitencial de la Misericordia y Jesús Nazareno como a la del Santo Sepulcro. Y hago extensivo ese agradecimiento a las demás hermandades, Oración del Huerto y la Veracruz, Nuestro Padre Jesús atado a la columna, ece homo de Rodilana, el Calvario, Santo Descendimiento, Nuestra Señora de las Angustias, Nuestra Señora de la Soledad y Virgen de la Alegría y Cristo en su mayor desamparo. Y todo ello aquí, en este santuario de Nuestra Señora del Carmen, que mantiene una estrecha conexión desde hace siglos con vuestra patrona y alcaldesa perpetua, la Virgen de las Angustias. De ese nexo de unión ya se hace mención en la historia de Medina de Ildefonso Rodríguez, pero donde verdaderamente se explica con todo lujo de detalles es en un excepcional librito que se publicó con motivo de la inauguración de la capilla de Nuestra Señora de las Angustias en 1749. Esta obra es actualmente propiedad de un librero de Madrid y lleva este sonoro título: Solemne colocación de la augusta emperatriz de los cielos, María Santísima de las Angustias, en su magnífico nuevo trono de su capilla hermosa, fabricada a expensas de la devoción en la insigne iglesia colegial de la coronada villa de Medina del Campo. Oración sagrada que este año de 1749, día 3 de septiembre, y primero de los que consagró la ilustre congregación de esta señora sus plausibles fiestas, dijo el reverendo Fray José de Medina, religioso capuchino. Fin del título. Esta obra fue publicada por don José Antonio Vélez Caballero en Salamanca, en la imprenta de don Pedro Ortiz Caballero en 1749. Entre las muchas celebraciones y festejos, el día 4 de septiembre de hace 265 años se organizó una procesión conmemorativa llevando en andas a la Virgen de las Angustias como aurora soberana, dice el libro, visitando varias iglesias, conventos y edificios monumentales de la villa, ante cuyas fachadas se construyeron altares conmemorativos. El primero se levantó en la Plaza Mayor delante del Ayuntamiento. Seguidamente, la comitiva entró en la calle del Almirante. Paró delante de esta iglesia, en la que nos encontramos ahora, por entonces conventual de las Agustinas Recoletas. Luego se encaminó hacia la de San Martín y después hacia la de la Cruz. Sobre esta iglesia, el texto de ese libro añade: el segundo altar se dispuso a la puerta de las observantísimas Madres Recoletas del Gran Padre San Agustín, en el que mostraron su magnífica piedad los reverendos padres agustinos y carmelitas calzados. Este hermoso altar llenaba con su elevación y grandeza todo el frontispicio de la iglesia, ocupando los mejores sitios dos imágenes, la una de la Reina de los Cielos, la otra de San Agustín, tan llenas ambas de diamantes, esmeraldas, rubíes y otras estimables piedras, como el altar, todo de plata labrada y alhajas de gran valor que convidaban a la atención más exacta, obligando a cuantos transitaban se admirasen muchas veces. Don Francisco de Cosío definía los pasos procesionales como escenas mudas de un auto sacramental que tienen una virtud secreta, su mutismo, el no necesitar palabras para explicar ni ideas ni sentimientos. Tal vez esto, sin haber sido escrito para ello, define a la perfección el porqué del silencio de la Semana Santa de Medina del Campo, y no seré yo quien ose poner palabras no a lo inexplicable, sino a lo que no necesita explicación. Pero sí me compete, asumida la tarea de pregonar, fundir mediante la palabra lo real con lo fingido, lo histórico con lo contemporáneo, los hombres y las mujeres de carne y hueso con los hombres y las mujeres de madera, la vida con la oración y el misterio con lo tangible y circundante. Y todo ello en esta villa de las Ferias, que hasta he llegado a pensar si no habría sido concebida urbanísticamente para acabar albergando siglos después, en sus calles y plazas, la escenificación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Uno podría, Evangelio de San Juan en mano, y como si de un pequeño Belén imaginario se tratase, situar los actos del llamado drama de la salvación humana en múltiples espacios de Medina del Campo. Dejad, por tanto, que vuele la imaginación de este pregonero
y acompañadme unos instantes en este viaje. ¿Habría entrado Jesucristo a lomos de un asno por la carretera de la Nava? A fin de cuentas, en la iglesia de Santiago culmináis vosotros el desfile procesional del Domingo de Ramos, por la mañana, con la algarabía propia de las secciones infantiles de las cofradías con su batir de palmas. ¿Y qué habría hecho Jesucristo 3 días en Medina del Campo hasta la llegada del momento cumbre de la institución de la Eucaristía en la cena del Jueves Santo? Pues posiblemente, meditar en largos y silenciosos paseos por las salinas o por el entorno de la Mota. Incluso habría llegado hasta Casablanca. ¿Qué mejores lugares al inigualable aire libre medinense para meditar, para pensar, para decidir? De haber existido en su época la calle de Santa Teresa, a buen seguro que a Jesús le habría gustado transitarla a la caída de la noche, que es cuando más bella está entrando por cualquiera de sus dos extremos. ¿No hayas ahora en Castilla y León un espacio urbanísticamente más hermoso que el que define en Medina del Campo las plazas del Marqués de la Ensenada y de Santiago a través de la calle de Santa Teresa? Ya sé que quienes estáis aquí, habiendo venido de otros lugares, estaréis pensando o que soy un exagerado o que soy un zalamero. Y os haré una concesión. Puede que haya algún espacio urbano que igualen en belleza esta calle, pero nunca la superarán, nunca al caer la hora de la tarde. En este punto, he de decir que aquí está otra de las grandezas que adornan a los medinenses en su Semana Santa. Haber sabido convertir lo maravilloso y bello en cotidiano, impregnando de algo sobrenatural a la realidad. En esto consiste, decía Cosío, el secreto del realismo español. Y añado yo, secreto del realismo español, que urbanísticamente alcanza su cénit en Medina del Campo entre las piedras centenarias de sus palacios, casas nobles y templos en las que se aprende leyendo. Sí, leyendo las piedras como magistralmente enseña a hacer en una de sus obras el poeta leonés Antonio Colinas. Tiembla al aire como una vida sutil, pero eterna, que perdura sobre las lecciones de la historia, sobre la perenne dureza de la piedra. Dejad que vuele un poco más la imaginación de este pregonero y, por favor, seguid acompañándome en este viaje. ¿Dónde habría encargado Jesucristo la cena del Jueves Santo en Medina del Campo? De haber sido posible, seguro que sus discípulos habrían querido agasajarlo con un espacio sin igual. ¿Qué mejor lugar para esa cena, digo yo, que las Reales Carnicerías? En una de sus dependencias habría encontrado escenario idóneo la mesa en torno a la que Jesús se sentó por última vez con sus apóstoles. Y de allí habrían partido hacia los Pinares para que Jesús viviera la soledad de la oración del huerto. Habrían cruzado la Plaza Mayor y por la calle Gamazo y la Avenida de Portugal habrían salido hacia la Cañada de Extremadura. Más o menos a la mitad, entre los pinos más singulares de cuantos adornan esta comarca, los del paraje del Chucho, cuya belleza tan magistralmente ha sabido captar siempre la cámara de mi admirado Francisco Jiménez Fran, uno de los 2 mejores artistas gráficos que ha dado esta villa. Entre esos pinos, decía, habría padecido Cristo la agonía previa a la pasión. Allí habría pedido que pasara de él el cáliz que le tocaba beber. Allí habría inspirado el limpísimo aire que se cuela entre los pinos buscando el bálsamo que tranquilizara sus pensamientos. Y como los versos del poeta Carlos Aganzo, habría pedido a Dios que le dejara ganar el aire y sus alturas y le permitiera mirar su cara sin contorno, su volumen liviano, su consistencia ingrávida, aire de primavera sembrado de semillas y de memorias azules, aire devastador de los desiertos, aire sin aire de los camposantos. Hasta allí, en aquel espacio donde la luna llena más bella de cuantas lucen en Semana Santa en España busca el descanso de las copas de los pinos, se habrían acercado los soldados del tribuno y la plebe, acompañados del Judas traidor. ¡Qué paradoja! En un espacio tan hermoso, con esa bellísima luna llena iluminando la noche medinense, se produce el hecho doloroso de la traición del amigo, de la traición del discípulo. La traición del amigo. ¿Cuántas y cuántas veces nos pasa a nosotros? ¿Cuántas y cuántas veces se cruza en nuestro camino la traición, bien porque nos llegue del amigo, bien porque seamos nosotros quienes se la inflijamos? Y solo quienes hemos tenido la desdicha de la traición de quien se declaraba amigo, o lo que es peor, quienes hemos perpetrado la traición al amigo, podemos intuir, aunque solo sea mínimamente,
como pudo sentirse Jesús al sonar en su mejilla aquel maldito beso de Judas, el traidor. Fue la de la oración del huerto la primera cofradía que conocí en la Semana Santa de Medina del Campo. Me hablaba de ella con un delicado entusiasmo mi primer compañero en el norte de Castilla, Tomás Menéndez, el hijo de don Emilio, quien acababa de heredar de su padre el hábito color crema y la capa encarnada. Quizá por lo que le escuché siempre de esta hermandad, quizá porque Medina del Campo puede envolver con su entorno natural la mejor de las historias contadas, siempre me incliné por sus pinares como paraje para albergar la escena evangélica de la oración del huerto. De los pinares, por la cañada de Extremadura habrían traído a Cristo atado hasta casa de Anás y luego le habrían llevado a la de Caifás, si seguimos la descripción del apóstol Juan. Podría situarse en Medina del Campo la casa de Caifás en el hospital de Simón Ruiz, pero me inclino por ubicarla en el Palacio del Marquesado de Falces, actual sede de la Casa de Cultura. En ese bello patio porticado en dos de sus lados, bien puede escribirse la escena de Pedro, la hoguera, la criada y el inicio de las negaciones. En ese momento de la noche del jueves, cuando echa a andar el drama que acabaría con Cristo clavado en la cruz, la calle de San Martín de Medina del Campo tiene que ser uno de los escenarios por el que transite Jesús en su agonía. A fin de cuentas, vosotros paséis por ella en procesión en la noche del Viernes Santo, iluminada por la impresionante luna llena que parece que casi ni se atreve a asomar por las veras de las casas frente al Museo de las Ferias. Del Palacio del Marquesado de los Falces y con la condena del falso juicio que le montaron, habrían trasladado a Cristo por delante de esta iglesia, por la calle del Almirante, de nuevo por la Plaza Mayor, hasta salir a las calles Simón Ruiz y Ángel Molina, camino del acuartelamiento del Marqués de la Ensenada, donde seguro que habrían aposentado su centro de mando el ejército romano y Poncio Pilato. Aún me acuerdo del estremecimiento que me provocó entrar por primera vez en ese cuartel de artillería y contemplar desde allí la imponente presencia del castillo, presencia que todo lo llena en Medina del Campo, presencia que todo lo capta. En esa explanada del cuartel, Pilato habría hecho sentar a Jesús en el tribunal, en el lugar llamado Litóstrotos, en hebreo Gábata, donde tras lavarse cobardemente las manos, habría sentenciado a muerte a Jesús y lo habría entregado para que lo crucificasen. Dejad que vuele solo unos minutos más la imaginación de este pregonero y completad la compañía en este corto viaje. Con la cruz a cuestas habría hecho Jesús el camino inverso que horas antes le había conducido al acuartelamiento. Los judíos lo habrían paseado para escarnio suyo por pleno centro medinense, calles Ángel Molina y Simón Ruiz adelante, para llegar otra vez a duras penas a la Plaza Mayor, donde, como hacéis vosotros cada Viernes Santo cerca del mediodía, acabaría encontrándose con su madre. Por eso no quise situar a Poncio Pilato ni en la casa consistorial ni en la del peso. No, la plaza, testigo de incontables acontecimientos históricos, queda reservada en este pregón para el íntimo y doloroso encuentro de Cristo con su madre. La imponente figura del Nazareno bajo el peso del madero, la Virgen de la Soledad que mira al cielo implorando. Aquí en Castilla, los Cristos y las Vírgenes siempre miran al cielo. A fin de cuentas, en estas tierras sabemos que del cielo viene la vida para estos campos en forma de lluvia. Por eso, porque del cielo emana la vida, los Cristos y las Vírgenes en esta nuestra Castilla miran, suplican, imploran y claman siempre mirando al cielo. De la plaza, el cortejo habría seguido calle Padilla adelante por el puente de San Miguel y la calle Claudio Moyano para subir a la Mota, único lugar donde podría estar enclavado el particular Gólgota medinense. Allí subís vosotros, sacrificio y penitencia, con las primeras luces del viernes. Sacrificio, penitencia. Y al lado, el cementerio, donde habrían podido depositar el cadáver de Cristo. ¿Veis? Medina del Campo conjuga en su Semana Santa como ninguna otra población lo divino, lo artístico, lo monumental y lo humano para componer un escenario sin parangón en el que situar la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Lo divino, lo humano, lo monumental y lo artístico se unen así en un conjunto sólido, compacto, casi hermético, inasequible a la piqueta y al devenir de los siglos, sobre el que los medinenses escenificáis año a año el drama de la salvación humana. Sobre ese conjunto, y vuelvo a Antonio Colinas, que perdura sobre las lecciones de la historia, sobre la perenne dureza de la piedra, hunde sus raíces la identidad de los medinenses, que, oh Dios, trasciende la mente humana para sentar la expresión de todo un pueblo que ha plasmado en arte lo que su corazón le ha dictado.
Y una vez hecho, ese pueblo sale cada año a la calle en silencio, en un estremecedor silencio, para en el conjunto urbano que cautivó a Europa en la época de las ferias, escenificar de forma notoria el que con el paso de los siglos ha sido el más perfecto nexo de unión de generaciones y familias en torno al hecho de mayor significación y trascendencia para la historia de la humanidad. Medina del Campo se identifica con su Semana Santa porque la Semana Santa de Medina del Campo combina arte, sentimientos e historias en una escenografía urbana sin par, esculpida, construida y conservada sobre unos ideales que constituyen la esencia de un pueblo que, como el medinense, ha ido adquiriendo gloria y fama en todo el mundo a lo largo de los siglos. Excelentísimo señor presidente de la Junta de Castilla y León, excelentísimo señor delegado del Gobierno, señores consejeros de la Presidencia y de Economía, señor presidente de la Diputación, autoridades autonómicas y provinciales, señor portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, señora alcaldesa y corporación municipal, prior del convento de los Padres Carmelitas, Padre Oreja, cofradías, cofrades, señoras, señores, ha empezado esta villa el siglo XXI colocando su nombre en la élite de las Semanas Santas de interés turístico internacional de España. Magistral comienzo, maravilloso logro, extraordinario evento. Mucho esfuerzo van a necesitar las generaciones venideras para mantenerlo. Mucho esfuerzo e ilusión, mucha ilusión y ganas, muchas ganas y entusiasmo, mucho entusiasmo y trabajo. Pero lo difícil era llegar aquí y lo habéis logrado. Pues ya que habéis encontrado en la Semana Santa la manera de reafirmar vuestra vocación universal por medio de esta seña de identidad colectiva, no cejéis en la dedicación de transmitirla de generación en generación como en su día hicieron María Bernardo, Ostroberta Santos y Alejandrina Maeso, o Demetrio Mestre, o su hermano Esteban, y tantos otros que entonaron las famosas estrofas del Miserere que tan maravillosamente suenan en la Plaza Mayor de Medina del Campo. Miserere mei Deus, secundum magnum misericordiam tuam. La memoria colectiva de Medina del Campo se escribe en Semana Santa, año tras año, paso a paso, desde el silencio que envuelve el esfuerzo, el entusiasmo, la fe, las creencias, el legado de los mayores, las enseñanzas a los pequeños, la idiosincrasia, la expresividad, el arte, la capacidad de hacer, el talento. Y es en esa memoria colectiva que sale a la calle año tras año por Semana Santa. Los medinenses de más edad se convierten en maestros de los más pequeños para transmitirles una tradición hecha a base de amor y de pasión. Sucede siempre, lo dice el poeta Jesús Fonseca, sucede siempre, la vida se estremece ante un gesto de amor. Por eso es fácil para quienes venimos de fuera adentrarnos en la espesura de ese silencio medinense tan fuerte, tan denso. Por eso ese silencio vuestro es tan maravillosamente lógico y tan inigualablemente real. Por eso el silencio forma parte imprescindible de la identidad de una villa como Medina del Campo, que con un inaccesible pasado y con un hermosísimo presente, no exento de las dificultades ante las que los medinenses sabéis creceros, afronta un futuro tan lleno de incógnitas como de retos. Un futuro tan expectante como interesante, tan interesante como posible, tan posible como necesario y tan necesario como auténtico. Que la luna llena del Viernes Santo, la primera luna llena de la primavera, la más llena de cuantas lucen en España esa noche, ilumine ese futuro. Y así, con esa luz plena de hermosura, como faro guía, Medina del Campo extienda al resto de momentos y aconteceres del año el singular empuje colectivo, la inigualable belleza estética y la sin par fuerza interior que alcanza cada Semana Santa. Dado en la Iglesia de los Padres Carmelitas de Medina del Campo, ante la imagen del Cristo de la Paz, a 8 días de abril del año de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de 2014. Queden con Dios y muchas gracias.